¿Y qué pasa, fricazos? Una vez más con vosotros, Inusin, y en esta ocasión vamos con una reseña europeo que hacía... Bueno, no, hacía tiempo, no. Hay una recomendación en el canal, una recomendación Blacksat, pero lo que viene siendo una reseña como tal de europeo no hay ninguna, así que abrimos en el canal la sección de reseñas europeas con nada más y nada menos que el fotógrafo de Mauthausen, de Pedro J. Colombo, Ainchane Landa y Salva Rubio. Como ya sabéis y ya he dicho en otras ocasiones, aunque el canal esté centrado en el manga y en el anime, sí que quiero intentar ir trayendo cosas de todos los géneros del mundo del cómic, de todas las clases que yo toco, que yo consumo, ya que si yo cojo y me dejo el dinero en todo esto, quiero que vosotros también me ayudéis a llevar esta pesada carga. Y lo mismo que estoy trayendo reseñas manga, reseñas anime, pienso ir trayendo reseñas europeo, reseñas americano, reseñas no solamente americano de superhéroes que conocemos, sino reseñas independiente y demás. Pero como siempre, lo que más he consumido ha sido manga toda mi vida, así que es de lo que más suelo hablar. Pero intentaré ir trayendo en la medida de lo posible y en la medida en la que mi tiempo me lo permita, cositas más variadas. En este caso empezamos con cómic europeo. Hay una recomendación que os dejaré por aquí, que es la recomendación del cómic de Blacksat, que es una pasada. La reseña vendrá más adelante, pero bueno, tenéis ahí para, aunque sea, ver de qué va este maravilloso cómic. Tenéis ahí el vídeo. He decidido coger y empezar con una obra que fue de las primeras que yo descubrí de cómic europeo, si no me equivoco, y que a mí me encantó, no solamente por toda la parte artística, sino por la historia que cuenta, que además hace poco ha tenido una película, pero de eso hablaremos más adelante. Y que me voy por las ramas, es nada más y nada menos que, como ya he presentado, el fotógrafo de Mauthausen o Le Photographe de Mauthausen. El nombre en francés viene porque esta obra, casi como otras tantas europeas, aunque los autores sean españoles, se han publicado primero en Francia, ya que es un país que apoya bastante la industria del cómic europeo y del BD/etc. Entonces lo normal suele ser que este tipo de obras empiecen en Francia y luego sean otras editoriales las que las rescaten de Francia y las traigan al panorama nacional. Como bien suponéis, y se puede ver, estamos aquí con una ambientación nazi, el clásico pijama de rayas, por así decirlo, simbología Mauthausen, campos de concentración, fotógrafo. Es más que claro que estamos ante una historia de base histórica, y no solamente de base histórica, sino también de base biográfica, ya que hablaremos en concreto de este personaje que os explicaré más adelante. Como autores tenemos a Salva Rubio, que es el que se encarga del guión, a Pedro J. Colombo, que es el que se encarga del dibujo de esta preciosa obra, y a Ainchane Landa, que es la que se encarga de darle el color. Como obras destacadas de cada uno de estos artistas, de estos autores. En el caso de Salva Rubio destacamos Monet, Nomad de la Lumière, Max Le Silence après le Tango, en lo que a cómics se refiere. Luego, aparte de todo esto, si nos metemos un poco e investigamos un poquito del autor, pues en su página web o por internet, veremos que también ha tocado cositas de novela, de cine, etcétera. O sea que es un autor bastante polivalente. Entre las cositas de Pedro J. Colombo tenemos en segundo plano Droit au but, también publicado evidentemente en Francia, Kathleen Benenu y Addiction. Como estamos viendo, se está siguiendo el esquema que comentaba antes de las obras que sobre todo estaban publicadas en el catálogo, en el mercado francés, y que luego algunas de ellas han acabado viniendo a España pues de la mano de otras editoriales nacionales. Pero lo normal es que, como estáis viendo, haya muchísimas obras que se publican primero en Francia y luego acaben derivándose al resto de países. En cuanto a Ainchane Landa al color, pues destacamos Cash, la obra que hemos comentado antes que dibujaba Pedro. Ainchane se encargó también del dibujo, y a destacar que a su vez estos dos autores, tanto Pedro como Ainchane, están publicando en una webcomic también relacionada con Cash, que está subiéndose a la dirección que os dejaré, no sé si aquí abajo, y si no lo tendréis en la descripción del vídeo, para que cojáis y le pinchéis directamente y vayáis a ver esta historia, que es gratis. Podéis estar leyendo un cómic por estos dos pedazos de autores de manera gratuita en, lo dicho, en el link que os dejaré abajo. Francia por aquí, Francia por allá. Esta obra, publicada también en Francia, se publicó en concreto en la editorial Edition Le Lombard. Así igual a primera vista no nos puede sonar de nada, al final el mundo de las editoriales es muy grande, pero investigando un poco descubrimos que es la editorial que el 26 de septiembre de 1946 editó y publicitó y publicó Tintín, por lo que solamente con eso ya entendemos que estamos ante una editorial de bastante relevancia,
no solamente en el tema francés, sino en el tema mundial, ya que quien no conoce a Tintín. Y destacan otros tantos títulos, como por ejemplo Blake et Mortimer, Corentin, etc. Ya os digo que si cogéis e investigáis un poquito vais a encontrar seguramente algunas obras que reconozcáis. Si no es por el nombre, será por el dibujo, por los personajes, pero solamente con la parte de Tintín estamos ya bastante seguros de que esta editorial tiene su bagaje, tiene su recorrido y sabe lo que hace. La edición original del fotógrafo de Mathausen, que se publicó en Francia, se publicó en el año 2017, en septiembre concretamente, y en España llegaría en abril del 2018, de la mano de Norma, en esta pedazo de edición que tiene un tamaño bastante importante. Si comparamos con un tomo, pongamos con un tomo manga normal, ¿vale? Vemos que el tamaño es contundente. Y compuesto por 168 páginas, llegó a un precio de 27 euros. Ha llovido mucho desde que yo cogí y leí esta obra y decidí que iba a hacer una reseña y decidí que iba a tener una parte de europeo el canal, y ha pasado más de lo que me hubiese gustado. Pero bueno, al final aquí está la obra, aquí está la reseña. Yo en concreto esta obra la leí allá por, si salió en abril, yo la leí a principios de mayo, porque contó además con, justamente conocí a los autores en persona, a los autores menos a Salva, conocí a Inchane y a Pedro en persona en la presentación de Joker Comics en Bilbao, que os dejaré también, creo que está por ahí, el vídeo en la descripción, y pude hablar con ellos, estuvieron comentando la obra con todos nosotros en la presentación, conseguí la pedazo dedicatoria de Pedro y a Inchane por aquí. Y gente, un placer, gente muy amable, muy cercanos, y igual a los que estamos acostumbrados más a leer, pues eso, el manga y todo esto, que es muy raro que conozcamos a los autores en persona, el poder tener un contacto tan cercano con el autor de un cómic que estás leyendo, que te ha encantado, que estás disfrutando o que vas a leer después, es algo que te llena, porque ves que esa gente que hace esas historias, esa gente que dibuja esas cosas, que igual en algunas ocasiones te parece increíble cómo alguien ha podido plasmar eso, los tienes delante, son personas físicas que pueden ser tus propios vecinos y están ahí. Entonces, esta fue mi primer contacto con un autor de cómic europeo, y para repetir, he repetido en futuras ocasiones, no ya con estos autores, sino con otros autores de cómic europeo, y también he tenido la oportunidad de conocer a otros autores de cómic americano, y esto, una vez de que empieza, es como el dominó. Cae la primera ficha y caen todas, es una maravilla. Si ya de por sí te atrapa este mundo, cuando haces este tipo de acercamientos con los autores es aún más rico, y nos lleva por el camino de la locura, porque al final vamos a la librería y cogemos de todo. Pero bueno, centrándonos en la historia, que nos vamos. La historia en concreto nos cuenta una especie de biografía de Francisco Boix, que es el caballero este que está aquí detrás de la cámara, que no es nada más y nada menos que una parte bastante desconocida de la historia española. Esto fue lo que a mí me llamó mucho la atención. Francisco Boix era un republicano que escapaba de España y se fue a Francia, donde allí le cogieron los franceses presos, les metieron en unos campos de concentración, y luego pasó a ser parte del ejército francés, donde cogieron después y le capturaron los alemanes y acabaron en el campo de concentración de Mauthausen, que es donde ocurre esta historia. No son spoilers ni nada por el estilo, porque es historia, o sea, se conoce, podemos saber el final de antemano sin haber leído el cómic, porque es bastante fiel. Sí que es cierto que además se comenta que se toma algunas cuantas licencias, pero para que la historia tampoco quede un poco coja, para mantener esa fluidez que igual en otras obras europeas que sí que he podido leer, igual falta, pero en este caso, en ese sentido, perfecto. Salva lo consigue, con el apoyo de tanto Pedro como Inchane, consigue que la obra no descuelgue en ningún momento. Entonces, en ese sentido, chapó. Nos cuenta la historia de Francisco. Francisco Boix, lo dicho, en España, al menos para mí, con la gente con la que he hablado, completo desconocido. Con la cantidad de películas, de libros que hay, de todo el holocausto nazi, es una pasada saber que tenemos una figura así en España y que no es conocido. En octubre del 2018 se estrenó en España una película también llamada Fotógrafo de Mauthausen, en la que además el que hacía el papel de Francisco Boix era Mario Casas. Ella sí nos gusta más o menos, pero información, en el que pues yo no la he visto porque con el cómic me parece que ya está todo
maravillosamente explicado. Yo me quedo con las ideas, con los personajes, con las ilustraciones que he sacado de esta obra de arte y no quiero coger y pasar a la película, que además por lo que he leído las valoraciones no son demasiado positivas. No la he visto. Si alguien la ha visto, que deje en los comentarios. Yo ya os digo que yo no la he visto, tampoco tengo interés, porque con el cómic estoy más que satisfecho. Entonces, aparte hay algún libro, pero poco más. O sea, es como un pasado bastante desconocido de nuestra historia y es un poco triste que Francisco Boix, que llegó al campo de concentración de Mauthausen, que se nos cuenta además que si el más conocido es Auschwitz, si no recuerdo, era de categoría 3 y el campo de concentración de Mauthausen es categoría 1, siendo el 1 bastante más duro que el tercero. En los de categoría 1 los que entraban no salían porque morían por exceso de trabajo y por situaciones que se nos cuentan en esta historia, que como todo lo que rodea la Segunda Guerra Mundial es impresionante. Veremos algunas escenas, algunos lugares que existieron en realidad y que además de eso, en la parte final del cómic contamos con un dossier bastante extenso, con fotografías, documentos originales, que veremos que lo que se nos cuenta es real, aunque las licencias sean mínimas. No modifican en nada la historia, como algunos sitios que se nos pueden hacer demasiado macabros o irreales son realidad, como algunos personajes que nos pueden parecer auténticos demonios existieron de verdad. Y conseguir en un mismo cómic la parte documental, las fotografías originales y ver cómo lo que nos han ido contando a lo largo de 100 y pico páginas luego tiene una base tan real, estremece y toca bastante. Además, otra de las facetas por las que yo creo que habría que darle más peso a este personaje dentro de la historia española es que fue el único español en llegar a los juicios de Nuremberg, donde se cogieron y se empezaron a juzgar a los altos cargos de las SS. Apareció allí y no lo conocemos. Es francamente triste, no solo por el sentido y por la historia en sí, sino por el hecho de no conocer nosotros esta parte de nuestra historia, ser esa sombra de un acontecimiento tan importante a nivel mundial, y que tenemos algunas cosas que nos pueden gustar más o menos, ¿vale? Pero tenemos algunas cosas que son huella de nuestro país, de nuestra gente, y no lo sabemos. Muchas veces Hollywood nos ha cogido y nos ha comido la cabeza con su Estados Unidos, su América, sus marines, y luego resulta que tenemos algunos personajes de aquí, de Barcelona, que han pasado por auténticas penurias, que han conseguido verdaderas hazañas y no los conocemos. Esto igual es un poco más subjetivo, aunque no tendría por qué. Yo creo que al final la historia, tanto para bien para mal, si nos gusta como si no, hay que conocerla para respetarla y para no volver a cometer los mismos errores. Y en este caso, que tengamos, lo dicho, una persona tan importante, que ha conseguido tantas cosas, que ha sufrido tanto y que tiene el sello de que es de aquí, no conocerlo nosotros me parece una auténtica pena, bastante vergonzoso y a lo mejor un poco de deshonra por nuestra parte. Pero gracias a este cómic, el libro ese parece que pasó bastante desapercibido, pero el cómic ha conseguido llegar a nueva gente, a un mayor público. La primera edición se agotó, creo que fue el primer mes. Una pasada, y eso estamos hablando en España. En Francia las ventas fueron muchísimo mayores, y eso es algo que hay que reconocerle a la labor de este cómic. Ya os digo que la película no tengo ni idea. No sé si la película influyó en futuras ediciones de este cómic, no tengo ni idea. Pero solamente por la parte que tiene esto, por lo que nos toca a nosotros como consumidores de cómic, a los que veis este canal, a mí que lo creo, y con la gente que tengo el trato, conseguir que este tipo de obras lleguen a tales repercusiones, toquen tales eventos y consigan que además una obra que igual son 27 euros y se nos puede hacer un poco cuesta arriba, que consiga esas cifras es francamente impresionante. Y yo creo que eso hay que reconocerlo, joder, hay que reconocerlo. Volviendo a la historia, que creo que me he ido un poco así por el lado más subjetivo, o intentando explicar mi visión un poco de las cosas más objetivas. La historia desarrolla maravillosamente, no hay ningún salto que nos chirríe, la transición entre escenas es maravillosa, cómo la historia se nos va contando sin eso que comentaba antes,
sin tener esa sensación de que son hechos aislados, sino que tiene una continuidad. Es una pasada cómo empieza y cómo acaba, me parece que son broches de oro. Consigue lo que busca, que es transmitir esta historia, que nos quedemos con muchas de las atrocidades. Hay algunos planos, pero eso hablaremos en la parte de animación, o de animación de dibujo, que son una pasada, que nos estrujan el corazón. Y en general poco más que añadir, muy bien desarrollado, muy bien explicado, las licencias esas que se toman son comprensibles para que no descuelgue un poquito la historia. Además entendemos que la cantidad de personajes que hubo en este acontecimiento era enorme y hay que al final ajustarlo todo un poquito a un cómic, no ya por la facilidad para los autores, sino para que luego a la hora de tú consumirlo no se te haga muy denso, porque como un cómic se te haga muy denso, no creo que esa sea la finalidad. Tiene que encontrar el equilibrio entre contar algo objetivamente y de una forma detallada y sin que sea como leer el Quijote. O sea, yo creo que encontrar ese equilibrio es parte difícil y que cuando se consiga hay que coger y hay que valorarlo, y en este caso está bien conseguido. Hablando de los personajes, pues aunque nos aparecen bastantes personajes, yo creo que como destacar a Francisco Boix, que pues ya he contado gran parte de su papel en esta historia y de su vida en la parte referente a la historia, me parece un personaje que está muy bien llevado al cómic, bastante humano. O sea, a fin de cuentas nosotros podemos coger una obra con base histórica y que cojamos y perdamos un poco esa referencia humana y darle igual unos toques más fantásticos para que sea más atrayente. En este caso yo creo que está reflejado perfectamente la personalidad de Francisco, aunque claro, yo no lo llegué a conocer, ¿vale? Pero yo creo que está bastante bien llevado, consigue que empaticemos, vemos su forma de pensar, su forma de actuar, su desesperación. En lo que a personajes se refiere, es que hay poco que decir. En obras de estas históricas en las que son bastante fieles a lo que en realidad ocurrió, y el personaje es así, es así. Luego se nos presentarán otros personajes del lado nazi, del campo de concentración, que conseguirán estrujarnos las tripas y querer escupir sobre el cómic, pero no lo hagamos. Recordemos que nos ha costado dinero y que podremos releerlo si no nos lo cargamos. Así que en lo que personaje se refiere, lo siento, yo no puedo coger y decir nada más, y mucho menos sin coger y revelar momentos clave de la historia. Si queréis saber de lo que hablo, leeros el cómic. Arte, vamos con el arte, que al final fue con los que yo tuve también ese acercamiento, porque Pedro era el que se encargaba de dibujarlo y Ainchan el que se encargaba de colorearlo. Creo recordar que había algún vídeo, sobre todo en su página web, que también tendréis en la descripción. Lo dicho, todo el contenido del que esté hablando y que yo pueda coger y aportaros para que lo veáis estará en la descripción, si no estará por aquí arriba. Vosotros buscadlo porque estará. El dibujo me parece simplemente espectacular. Encaja maravillosamente con lo que la historia nos está contando. Nunca había visto el dibujo de Pedro, y mucho menos el color de Ainchane, pero en este caso me parece una pasada, una expresividad en los personajes que encaja maravillosamente bien con la historia, que transmite los sentimientos. Yo, qué deciros, o sea, a mí me ha encantado. No sé si también tiene ese factor histórico y lo que os comentaba, más al final ser de aquí y ver que es algo tan cercano. A mí el dibujo entero me ha parecido impresionante. Además, reconozco que hay algunas páginas dobles que son una maldita pasada. Uno de ellos es en los que sale el campo de concentración con todo el mundo pues prácticamente desnudo. Es que me parece impresionante. Igual que eso, hay también otras ilustraciones que además son recreaciones de fotografías que podremos comprobar al final. Páginas en las que la composición son simplemente la recreación, la copia de las fotos originales pintadas en acuarela. El arte de este cómic a mí me parece sobresaliente. A mí me ha encantado, sinceramente. Me parece un dibujo que, ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, que encaja perfectamente. Tiene una expresividad en el rostro de los personajes impresionante, a lo cual hay que añadirle, ahora es donde entra Ainchane, el color que le da Ainchane. Encontramos un juego entre las distintas tonalidades, un tono más azul, más verdoso en las zonas, en los eventos en los que estamos dentro del campo de concentración, como para crear esa sensación como de ansiedad, de opresión, de frío, que luego contrasta con los tonos amarillos que dan un reflejo de esperanza, que es un juego que a mí me parece magistral, porque sin nosotros darnos cuenta, sin nosotros analizar esto igual en el momento preciso, vamos asumiendo esos sentimientos que evocan estos colores. Así como los colores más
no amarillos como tal, sino los colores más cálidos en el momento en el que el personaje está fuera, como puede ser al principio, que tenemos unos tonos más cálidos que luego contrastan brutalmente con esos tonos fríos cuando estamos dentro del campo de concentración, y que a su vez tenemos otros tonos rojos de rabia, de violencia, que es una pasada. O sea, sinceramente el guión está muy bien y el dibujo y el color que consiguen tanto Pedro como Ainchane es de 10. No solamente por su calidad artística, sino por la compenetración que hay entre color, dibujo e historia. Esas cosas son las que hay que valorar en el cómic. No solamente si el dibujo es muy detallado, es menos detallado, es más caricaturesco, entiendo que hay que coger y hay que valorarlo, pero si además tenemos una relación tan maravillosa entre todos estos aspectos y que casan perfectamente, eso también hay que valorarlo, porque no es algo fácil. Podemos tener una persona que dibuje auténticas obras de arte, pero que coja y no se entienda con el colorista, o si es el propio autor, el colorista y el dibujante, no se entienda con el guión, veamos como que flaquea un poco en estas obras en las que el matrimonio entre todas las partes es tan perfecto, tan maravilloso. No se puede decir otra cosa, sino que tenéis que leer esta obra. Tenéis que leer esta obra y disfrutar de este material. Además, con la pedazo de edición que nos trae Norma, que tiene un tamaño que es enorme, podremos disfrutar de todos estos aspectos maravillosamente. Resumencito. Yo creo que es evidente que a mí esta obra me ha encantado. Yo, con todo el mundo que me pregunta sobre cómic europeo, empiezo recomendándole esta obra, porque aparte de ser un tomo único, precio razonable para ser un tomo único de estas características, de estas dimensiones, sumado eso a el dossier que tenemos al final, con fotografías de Francisco Boix, con la fotografía que comentaba antes y la ilustración del patio del campo de concentración, documentos, fotos de los de la SS paseándose por el campo. Todo esto hace de este ejemplar una obra maravillosa y yo diría de lectura obligatoria. Sinceramente, no ya por la historia que cuenta, sino por los personajes que toman cartas en el asunto. A mí me ha encantado en todos sus aspectos. Ya lo he estado comentando a lo largo de la reseña. Guión, dibujo y color, maravilloso. Leedla, por favor. O sea, la película, ya os digo, no la he visto, tampoco tengo intención de leerla, y no sé si algún día investigaré algo más sobre este acontecimiento y este personaje, porque lo que nos aporta este cómic yo creo que es más que suficiente para hacernos una idea, para disfrutar, aunque suene un poco cruel, pero disfrutar de lo que nos cuenta esta historia, apoyarlo con esa base histórica que además podremos comprobar y podemos ver con esas fotografías. Y es que tengo la sensación de que me estoy repitiendo. Leed esta obra, si la habéis leído, dejadlo en los comentarios abajo, recomendadla. Yo tengo pocas obras a día de hoy, bueno, cada vez más, ¿no? Pero tampoco tengo, en comparación con el manga, una biblioteca de cómic europeo súper extensa, pero sin duda alguna esta es de las obras que recomiendo encarecidamente. A los que me preguntan, en mi casa, a conocidos, amigos, o incluso si me preguntas por Twitter, esta seguramente sea una de las obras que os recomiende para leer si no conocéis nada, y más aún si os llama todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, porque es una obra que se lo merece. Y nada más, fricazos, yo creo que por aquí podemos ir cerrando. Ha quedado claro todo lo de la reseña, así que lo único que os voy a pedir en esta ocasión es lo de siempre: un me gusta si os gusta el vídeo, si os gusta el contenido de este canal, si os gusta esta obra, si la habéis leído, a los comentarios, si no, a los comentarios, y si os la vais a leer, a los comentarios también. Seguidme en Twitter, donde además sabéis que si ya os habéis leído la obra y queréis comentar alguna cosa, algún spoiler, podéis comentármelo por privado, que os responderé lo más rápido que pueda. Y poco más que añadir: suscribiros si no lo estáis ya. Intentaremos, como siempre, ir trayendo contenido con la frecuencia que se pueda. Lo dicho, enfocado principalmente al anime y al manga, pero como estáis viendo, también quiero tocar cómic europeo y cómic americano, así que poquito a poco. Oye, pues si una semana sale un vídeo de cómic europeo y no os llama, pues esa semana no veáis ese vídeo, pero esperaos, porque seguramente acabará viniendo al canal algo que os llame la atención, y si tenéis interés, pues siempre podréis ver la reseña y empezar por alguna de las obras que se comentan, o si no hay reseña, preguntar por alguna de las redes sociales, comentarios privados, etcétera, para ver qué os recomienda el Tito Inusin para empezar, siempre en función de los gustos de cada persona. Así que lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo.